del partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, con la K19, chibola todavía, o sea, 19, imagínense. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Eh, Muy buenos días, tío Coco, ¿cómo estás? Aquí, feliz de estar nuevamente en tu programa, feliz de poder compartir nuevamente con tu público y sobre todo llevar las propuestas de campaña de Fuerza Popular, de nuestra lideresa Keiko Fujimori y de Carmen Balabarca con el número 19 para diputada. una consulta, Carmen. ¿En algún momento ustedes se han preocupado o han conversado de la injusticia que hay durante todos estos años donde se culpa o se dice que Keiko es corrupta cuando ella nunca fue de gobierno, nunca fue autoridad? Lo vengo diciendo en todas mis entrevistas y cuando estuve también la primera vez en tu es- espectacular programa, te lo dije. Keiko no ha sido gobierno, nunca ha sido presidenta. Y todos estos incapaces que han pasado durante estos 10 años, los últimos 10 presidentes que han acabado o presos o con sentencias o con algún tipo de señalamiento de corrupción, se han dedicado a echarle la culpa a Keiko de lo mal que les ha ido en su gobierno, del plan de trabajo cero que tenían, del equipo técnico improvisado que llevaron a Palacio de Gobierno. Lo vengo repitiendo siempre, creo que el público, creo que la población peruana ya se dio cuenta. Fuerza Popular tiene una historia de éxito. Tenemos el legado del chino de los 90, el mejor presidente que tuvo nuestro país, que nos sacó del terrorismo, nos entregó la moneda más sólida de América Latina, que es el Nuevo Sol, nos dio la constitución del 93, que es la base real de que nuestro Perú esté soportando tanta inestabilidad política. Nos dio también la economía del libre mercado, pero sobre todo nos dio más de 3.000 colegios en el periodo que Alberto Fujimori fue presidente. Nos construyó las comisarías, nos construyó las pistas en Lima Sur. Ningún otro presidente se ha preocupado de eso. Nos dio redes de agua y de alcantarillado. Luego de eso, ningún otro lo ha hecho. Por eso que cada campaña tratan de desprestigiar a nuestra lideresa Keiko Fujimori, porque no pueden competir contra obras y tienen que lanzar insultos, tienen que lanzar calumnias. Keiko Fujimori ha estado 16 meses en prisión porque la acusaron de todo y Ahora, nada fue comprobado. Carmen, una consulta. ¿Tú no Sí. crees que de alguna manera Keiko ha cometido un tremendo error en su carrera política? Porque todos los fiscales que ahora han sido suspendidos muy bien y además han traicionado al país con un contrato que escondieron y nunca lo enseñaron a nadie. ¿Tú no crees que de alguna u otra manera ella debió haberlos enjuiciado por todas las mentiras, por todo el daño que le han hecho desde el punto de vista personal y además político? Mi opinión personal es que, por supuesto, una persona no puede permitir que se le dañe la dignidad de tal manera. Este fiscal Domingo Pérez sueña con Keiko. Él come pensando en Keiko Fujimori. Él vive. Sin Keiko Fujimori él no sería nada. Y él se ha dedicado, junto a otros del aparato judicial, a estar difamándola. Mi opinión personal es que sí, pero yo pertenezco a un partido político organizado, un partido político disciplinado, y si mi lideresa ha tomado a bien no hacer un juicio de, digamos, en contra de estas personas que han dañado su honra, su dignidad de mujer, ¿no? Porque ella es madre de familia y le han privado 16 meses en prisión. Al lado le han quitado el tiempo valioso con su familia y le ha costado mucho en su vida a nuestra lideresa Keiko. Si ella ha decidido no hacerlo, pues nosotros tenemos que ya no, digamos, referirnos a ese tema porque Sí, pero sí, a Carmen, nosotros nos duele, ¿no? A Carmen, nosotros nos duele como militantes, porque yo soy militante de Fuerza Popular desde hace más de 16 años. Soy militante activa, soy coordinadora de Chorrillos hace más de 10 años, empecé en las juventudes de Fuerza Popular y yo he visto todo lo que nos ha costado a nosotros los fujimoristas hacer un partido político. Entrar a la política es fácil, ¿no? O bueno, perdón, es complicado porque ya de por sí te expones tú, expones a tu familia, quitas horas de calidad a tu familia también, tienes que estar viendo planteamientos políticos, temas de campaña. Entrar a la política es difícil, pero ser político y ser fujimorista es el doble de difícil, porque son 25 años de señalamientos
de insultos y de acusaciones infundadas, que no tienen ni pies ni cabeza. Son 25 años que prensa caviar y corrupta, aliadas a las ONGs que defienden a terroristas, ONGs que defienden a delincuentes, donde el delincuente tiene más derecho que nuestra Policía Nacional, que nuestros militares héroes, y dentro también del aparato judicial, personajes nefastos como este juez, el Conce- último juez que declaró, Concepción Carguancho. aparte de Concepción Carguancho, este último, Sánchez Tamariz, que ha dicho que nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional son unos nazis. ¿Se imagina eso, tío Coco? Increíble. Tener este tipo de investidura de gente que se expresa de esa manera del uniforme bendito y sagrado que nos sacó de la época del terrorismo. Claro, ahorita hablan detrás de un escritorio campantemente, felizmente, pero tomarse la atribución de señalar a nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional como si han sido unos nazis de la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué estamos hablando? ¿Y qué podemos esperar? También, tío Coco, discúlpame, si tenemos a un candidato presidencialista que habla que en los cuarteles se hace estupideces, que es el señor Porky. O sea, vamos de mal en peor. Si tenemos a un tipo que está postulando a la presidencia y se expresa de esa manera de nuestra familia militar policial, porque yo soy hija de un policía, soy hija orgullosa de un policía nacional que ha salido con 40 años de servicio, con una hoja de vida intachable, y he vivido en carne propia la época del terrorismo, cuando mi padre tenía que luchar contra el terror que llevó a la Gran No Lima. tenían descanso, eran las 24 No horas. tenían feriado, no tenían Navidad, no tenían Año Nuevo, no tenían Día del Padre ni de la Madre. Y a nosotros, su familia, teníamos la preocupación de que si ellos van a llegar o no. Entonces, a mí me indigna como peruana, como patriota, pero sobre todo como hija de un policía, que un juez, este Sánchez Tamariz, diga que en la policía y en los cuarteles son nazis. Mira a qué punto hemos llegado, a esa bajeza. Que- Y lo otro, que este candidato presidencial, este cerdo de Porky, diga que en los cuarteles se hacen estupideces. ¿Cómo le quitamos la autoridad a nuestras Fuerzas Armadas? ¿Cómo le quitamos la autoridad a nuestra Policía Nacional? Pero sí, cuando hay un huaico, cuando hay una guerra, cuando hay un tema de emergencias en el norte del país, en el sur, son a los primeros que llamamos. Nuestras tropas del ejército son los primeros que van a meterse al barro, son los primeros que hacen cruzar a las señoras que no pueden cruzar con sus hijos, con sus paquetes los ríos, inclusive arriesgando su vida, poniendo el pecho por el Perú para que ahora se les trate de denigrar de esa manera. Por eso vuelvo al tema del inicio de esta conversación y te digo que me siento orgullosa de pertenecer a Fuerza Popular porque es un partido estructurado, un partido que defiende a la familia, un partido que defiende a nuestras Fuerzas Armadas y un partido sobre todo que tiene una lideresa con esa integridad, con esa valentía de haber afrontado todas las acusaciones de las que se le ha dicho y que nunca pasó a la clandestinidad, nunca se escondió, nunca pidió asilo en ninguna embajada y nunca, digamos, huyó de la justicia. Siempre puso la cara, dijo, acá estoy, júzgueme, no se le ha encontrado juicio culpable de nada, así que Por creo que el eso, peruano ya se dio cuenta, ¿no? por eso mismo considero, y perdona mi comentario, pero uno de los motivos por lo que hay tanto maltrato contra las mujeres es que las mujeres no denuncian a sus parejas en el momento adecuado. En este caso, por ejemplo, no serán su pareja, pero fueron fiscales que la han perseguido y un juez que la puso en la cárcel varias veces. Por lo tanto, tendría que haber puesto denuncias. O sea, los debería denunciar sí o sí, porque esto es como una especie de lección para el mundo. Los peruanos no Claro. podemos ser maltratados de esa manera. Es una campaña sistemática de difamación. Como te digo, mi opinión personal es que sí, nosotros mismos como militantes, como simpatizantes, pero también como mujeres, hemos ido cuantas veces ha sido necesario a presentar nuestra voz, a alzar nuestra voz en señal de protesta. Pero yo creo que Keiko inteligentemente y pensando sobre todo en el partido, pensando en que no se le va a encasillar, ¿no? En un tema de violencia, ha pasado a la página y ha dejado a la, digamos, a la memoria del peruano, que ha visto cómo año tras año se le ha juzgado, se le ha señalado sin ser culpable. Y yo estoy segura de que ella sabe qué camino va a tomar en este sendero
de difamaciones. Carmen, hay un Mi opinión asunto. personal es que sí, ¿no? Carmen, Pero no aquí puedo hay. ir más allá. Tendríamos que llamar a la abogada de Keiko y preguntarle por qué no lo ha hecho, qué estrategia están planteando también, ¿no? Hay Correcto. que hacer, Ahora, bueno, en mi Carmen, caso, vayamos sí, a lo siguiente. El país está viviendo un momento de terrorismo. No lo quieren reconocer los congresistas y las autoridades, pero este es un momento de terrorismo. Matan a quien sea y las autoridades por tratar de hacer la cosa mínima dicen ajuste de cuenta y nada más. Pero siguen matando, falso, siguen falso, asesinando. Esto es terrorismo neto, nato. por Keiko, supuesto. por qué no se centra en esta situación? Por supuesto, Keiko lo ha dicho. Keiko Fujimori, Carmen Balabarca, que postula a diputado por Lima con el número 19, lo hemos dicho. Keiko lo ha dicho cada vez que habla sobre el plan de seguridad y lo dice con todas sus letras, porque tú recordarás, tío Coco, que cuando antes se hablaba de terrorismo urbano, la gente se escandalizaba. Bueno, los politiqueros que tenemos de esta clase política que han llevado a este izquierdista a ser presidente, se escandalizaban, decían, no, el terrorismo no, ya acabamos con el terrorismo, No. no se humilla a la gente, se escandalizaban, ¿no? Pero no, esto es terrorismo urbano, con todas sus letras. Tal como en los años 90 nosotros, el Perú, se desangraba por los coches bombas, por las voladuras de las torres eléctricas, no teníamos alimentos de calidad porque teníamos que hacer colas a causa de la hiperinflación. Vivíamos una época de guerra contra el terrorismo. Ahora, los años 2000, se vive una guerra contra el terrorismo nuevamente, pero es un terrorismo urbano, un terrorismo que ha sido llegado a nuestro país Carmen, gracias a las bandas perdón, transnacionales de delincuentes. perdóname, pero Y para Keiko mí, lo ha dicho, Carmen, Keiko perdón, lo ha dicho, es terrorismo. Carmen, perdóname, pero decir que es terrorismo urbano es repetir lo mismo de antes. Esto es terrorismo nato, o sea, el ponerle urbano o no, simple y llanamente es un poco extender la situación. Es sencillamente el país está siendo víctima de terrorismo nato en estos momentos. Ahora, ¿qué es lo que está proponiendo Keiko Fujimori para este terrorismo? Es el tema de los rastrillajes. Y mucha gente dice, no, ¿por qué? ¿Qué quiere? ¿No? Se escandaliza, se jala de los cabellos, gente que no ha vivido o que tiene memoria selectiva y no recuerda lo que pasaba en los años 90, porque si esto lo dejamos avanzar un poquito más, entra un gobierno que le guste recolectar autógrafos de los terroristas, entra un gobierno defensor de esta clase de calaña, de gente miserable que lo único que hace es tratar de eh, aterrorizar a nuestra población, va a pasar peor, ¿eh? Peor que en los años 90, porque ahora ya tienen armas, ya tienen armamento, ya tienen el CIDH que es defensora de estos delincuentes, y encima han debilitado a nuestra Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas justamente con comentarios como los que yo te decía, el candidato presidencial que dice que hacen estupideces en los cuarteles, Rafael López de Aleaga, que ha dicho que en los cuarteles se hacen estupideces, y este juez Sánchez Tamariz que dice que los policías y los nazis son, los policías y los militares son unos nazis. En esa línea, Keiko Fujimori está planteando hacer rastrillajes a los sectores donde, gracias a la inteligencia policial, gracias a las labores que realizan nuestros militares y nuestras policías, se sabe que hay gente que se está dedicando a situaciones fuera de la ley. Y es lo más normal, se tiene que cumplir esa ley, porque si viene un policía, obviamente se tiene que saber que es un policía, que está dentro de un operativo, entra a mi casa, yo no me voy a negar a que entre, porque no tengo nada que temer. Pero si ocultas, si te niegas, es porque tienes algo que ocultar y no podemos estar así. Nosotros estamos cansados de ver cómo se ha normalizado la violencia en nuestro país. Estamos cansados de ver todos los días cómo matan a nuestros conductores, especialmente también en Lima Sur, Ya, pero en por San ejemplo, Juan de Miraflores. por ejemplo, Carmen, ahí en el tema de los asesinatos de los conductores hay un tema clave. Y por si acaso ustedes tienen representación en el Congreso de la República y lo pueden hacer de la noche a la mañana. Hay un SOAT. El SOAT reconoce que cuando es un acto de terrorismo se le tiene que indemnizar a la víctima y también a los familiares directos, esposa, mamá, familia, ¿ok? Si ya el SOAT cubre terrorismo, ¿por qué no le ponen y sicariato y solucionan el problema y esa gente que está pasando momentos tan bravos puedan ayudarse en algo? Porque falta voluntad política. Por eso es importante que nosotros aprendamos a votar bien, que tengamos conciencia de que el voto preferencial
le da la oportunidad a políticos, a gente capacitada, para que pueda entrar al Congreso a legislar y a fiscalizar justamente lo que usted me está mencionando, tío Coco, porque no solamente es el tema del SOAT, es el tema de también, ya si nos pasamos a otro ángulo, de las papeletas abusivas que pone la ATU a los conductores que ahorita están pasando esas situaciones y que tienen que salir a trabajar y les ponen unas papeletas impagables que no están de acuerdo al sueldo mínimo. Si hablamos de injusticias, tendríamos que ver cómo nos transporta el metropolitano en la mañana, peor que fuéramos sardinas. Si hablamos de injusticia, tendríamos que ver a dónde se ha ido el presupuesto de la beca 18, que ya nuestros jóvenes no van a poder estudiar porque ya se tiraron la plata. Si bien es cierto, Fuerza Popular tiene congresistas, la cabeza de gobierno es la encargada de aprobar y direccionar el Estado hacia una situación de estabilidad, de seguridad, de gobierno bueno, de gobierno abierto, Carmen, cero corrupción. no sé Pero si, si no tenemos una cabeza de gobierno, un presidente que esté de acorde a la realidad de nuestro país, estamos hablando que desde el Congreso no se va a poder hacer mucho, porque vamos a tener nuevamente, perdóname, vamos a tener nuevamente un incapaz de presidente que cuando las cosas le resulten mal, le va a echar la culpa al Congreso cuando la autoridad principal, la autoridad primera de un país es el presidente. Mira, no voy a tomar ejemplos, pero sí es bueno saber, en países donde entra un presidente que tiene los pantalones bien puestos, que tiene un equipo bien bueno de gestión, pero que sobre todo sabe legislar, digamos, no necesita mucho tiempo, son un año que tú empiezas a ver el cambio. Carmen, Tenemos Salvador, tenemos varios países, ¿no? déjame, De la región. déjame preguntarte algo, porque si no va a parecer acá como que es tu discurso. Perdóname. Una consulta, Carmen, una consulta directa. ¿Por qué Fuerza Popular, sabiendo que se hizo, el gobierno gastó millones de dólares en hacer una investigación sobre el patrimonio de Alberto Fujimori y salió a nivel internacional que no se había llevado la plata? Es más, PPK, cuando entra de presidente de la República, dice los 20.000 o 17.000 millones de dólares que supuestamente Alberto Fujimori se robó o se llevó en maletas en avión, esa plata estaba en el BCR. BCR, ¿ok? ¿Por qué ustedes como partido no le dieron difusión a eso? ¿Por qué no han exigido que ese informe se dé a conocer? Mira, nosotros nos hemos desgastado difundiendo y sacando a la luz los mitos, porque nosotros le llamamos los mitos del chino. Lo que te decía hace un rato, ser político es complicado. Ser fujimorista, de verdad, es el doble de complicado, porque han inventado tantas cosas como lo del robo de las maletas En aviones. del chino en aviones. Se ha salido, efectivamente, hay un informe que dice que eso no tiene base, no tiene fundamento, que esa plata está en el BCR, porque Alberto Fujimori le dio la independencia al BCR gracias a la Constitución del 93. Nosotros tenemos algo de lo cual nos sentimos tan orgullosos, en verdad nos sentimos tan orgullosos, que es la Escuela Naranja. La Escuela Naranja es una escuela de formación política para jóvenes que quieren tener liderazgo político, que quieren incursionar en la política primero de su barrio, de su distrito y luego ya a nivel nacional en los cargos que puedan ser capaces también, acompañado de una educación profesional de poder postular. Y en la Escuela Naranja nosotros hablamos de todas estas situaciones. Lamentablemente se ha querido hablar en la prensa, pero ¿quién le paga a la prensa? Discúlpame, yo felicito a tu programa Radio del Sur, una radio independiente, seguramente solventada con recursos propios, porque no creo que reciban Inicios. recursos. Te comentaré que, por ejemplo, acá los partidos políticos, llámese de derecha, ninguno ha comprado franja electoral en Radio del Sur, ninguno. Imagínate. Pero está Hay un error. Son errores que se cometen, mira, lamentablemente son errores y que nos pasan la factura luego, porque tampoco no podemos cegarnos, ¿no? Y decir, todo es en el país de las maravillas. Efectivamente, somos un partido grande, un partido a nivel nacional, pero hay errores que se cometen, como lo que me mencionas, por ejemplo, de la franja electoral. No está en mi poder de decisión, pero seguramente hay un criterio. No, yo te lo comentaba en el sentido que para que la gente sepa que incluso hay publicidad de partido de izquierda en la radio,
porque ellos se han preocupado de buscar radios de los conos, otros están metidos solamente en redes, pero bueno, cada quien en lo suyo. Yo por eso Exacto. no me voy a negar a Entonces, entrevistarlo a ustedes, ¿no? Así que para adelante. entonces es doblemente loable lo que tú vienes realizando, porque lo que te decía, la prensa masiva, los canales de señal caliente, como se le dicen, ¿no? No voy a mencionar más para no herir susceptibilidades, pero hay canales de televisión que si tú haces un recordar, tío Coco, se han dedicado noticiero matinal, noticiero de la noche dominical a desprestigiar, a hablar. ¿Por qué? Porque están recibiendo la plata del Estado, del gobierno del PPCuy, del gobierno del Vizcarrata, del gobierno del Prosor, del pollo vivo, pollo muerto, del que nos dijo que nos iba a dar el gas a 12 soles, Así es. del que nos vendió el cuento. Entonces, ¿tú crees que ellos van a dejar de querer recibir esa mamadera Carmen, para hablar? Oye, se encontró que la acusación del nos gana el presidente, tiempo, nos gana el tiempo. Alberto Campana, Fujimori. campana, campana. Bueno, abrazo grande para ti, éxitos, eres joven, así que nada, para adelante, tienes un compromiso grande y además acuérdate que dentro de un partido no puede ser una figura de adorno, sino que tienes que participar mucho por el país, ¿de acuerdo? Que te vaya muy bien. Así. Aprovecha para que promociones tu candidatura. Muchas gracias, soy Carmen Balabarca, soy una chorrillana que quiere llegar al Congreso a servirte, tengo propuestas específicas y comprobadas de calidad de gestión en temas de seguridad, en temas de gobernanza, porque tengo una maestría en gestión pública en mención en defensa nacional. He trabajado más de 12 años en el Ministerio de Defensa, de la mano con nuestros militares para ver temas de seguridad nacional. No soy una improvisada, quiero entrar a servirte al Congreso para impulsar leyes como la Cuna Progreso, como el 40% de personal de serenazgos integrados a las municipalidades de las reservas y para trabajar de la mano con los batallones de ingeniería del ejército para hacer los muros de contención, las escaleras, las obras, ahí donde tu municipalidad te ha olvidado. Por eso te pido que este 12 de abril, a la hora de votar, marques todas las CAS y en la columna de diputados escribas el número 19 de Carmen Balabarca, una luchadora social, una luchadora como tú que te levantas todos los días para buscar el bienestar de tu Y familia. un saludo para toda la gente de Chorrillos. Yo recuerdo mucho, por si acaso, para aquellas personas que no se acuerdan de mí, yo trabajé años, muchos años en Radio Mar. Yo trabajé en la época de Radio Mar, claro. Yo soy creador de La Hora del Lonchecito. Ahí tuve la tarde chévere del Primo Coco y en Radio Mar pues hice toda una carrera profesional de locutor. Y para que, bien, bien bonito, yo me acuerdo de toda la gente de Chorrillos. Chorrillos para mí es como si fuera el mundo, porque ahí te encuentras Bolivia, encuentras Panamá, México, encuentras todos los países, encuentras en las calles, ¿no? Así que nada, un saludo para toda la gente de Chorrillos y éxitos, Carmen. Muchas gracias, tío Coco. Gracias por la invitación nuevamente. Me despido de todo tu lindo público. Chévere. Listo. Bendiciones.